Hola chicos, hoy vamos a ver planos y escalas. En los otros vídeos hemos visto cómo calcular la semejanza entre diferentes polígonos y triángulos. Una de las aplicaciones más habituales para todo esto es para la elaboración de planos o mapas. Para ello lo que vamos a necesitar es la escala, que es la proporción entre lo que vamos a dibujar en el plano y la realidad. La escala se define o se calcula siempre como la longitud de la representación, es decir, del mapa o del plano de la representación, entre la longitud de la realidad, de lo que mide realmente, realidad. Entonces, la escala habitualmente se representa en forma de 1, 2 puntos y un número. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que 1 centímetro del mapa o del plano equivale a lo que hayamos puesto centímetros en la realidad. Por ejemplo, si pone 1000, quiere decir que por cada centímetro del mapa, en la realidad son 1000 centímetros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un par de casos más prácticos. Si yo tengo, por ejemplo, el mapa, digamos, de una casa en la que la fachada mide 22 metros, suponiendo que esta zona de aquí, entre aquí, esto es la fachada de la casa, y la fachada mide 22 metros. Y yo pregunto, ¿a qué escala está dibujado? Lo que yo tendría que hacer es, con una regla, medir lo que mide la fachada en mi plano que me han dado. Yo lo mido con una regla y resulta, imaginaos, que mide 5,5 centímetros en el plano que me han dado. Y en la realidad mide 22 metros. Por lo tanto, como lo tenemos que hacer en centímetros, 22 metros son 2200 centímetros. Y en el plano mide 5,5 centímetros. Con esta información lo que hacemos es, usando la fórmula de la escala que hemos puesto antes, la escala es igual a la longitud. Por tanto, lo que hacemos es dividir los datos que tenemos, en este caso 2200 centímetros entre 5,5 centímetros. Y obtenemos un resultado de 400. Por lo tanto, lo que podemos poner es que la escala que se ha usado es 1,400. 1 centímetro del plano equivale a 400 centímetros de la realidad. Otro ejemplo es si yo tengo un plano en el que quiero ir de un punto A un punto B y me dicen que el plano está a una escala de 1,50.000 y yo quiero saber qué distancia existe en realidad entre esos dos puntos. Por lo tanto, con la regla volvería a medir la distancia que hay entre A y B, y si lo mido por ejemplo, me da 4,2 centímetros después de medirlo con la regla. Ahora lo que yo tengo que calcular es cuál es la distancia real. Pues si cada centímetro son 50.000, 4,2 centímetros, ¿cuántos son? Pues entonces 4,2 por 50.000 y eso me da 210.000 centímetros. Que si esto lo paso a metros son
2.100 metros y si lo paso a kilómetros, 2,1 kilómetros. Y de esta manera calcularía la distancia que hay en realidad entre el punto A y el punto B. Esto siempre teniendo un mapa. Es decir, yo si tengo un mapa y tengo que calcular la distancia, mido la distancia entre los dos puntos y lo multiplico por la escala que tengo. Acordaos siempre de que está en centímetros, por lo tanto tendré que pasarlo a las unidades que más me interesen.